¿Qué tal? Bueno, esta es una nueva entrega de La Voz de los Vecinos. Hoy estamos con una historiadora, vecina de la zona norte, Exacto. Cristina Mirabellis, a quien convocamos para empezar a hablar de la historia de los medios de comunicación y cómo se vinculan con nuestro barrio, con nuestra Claro. zona. Bueno, y cómo han empezado. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo andas? Bien, muy bien. Realmente a veces los vecinos no se dan cuenta de que son testigos de hechos trascendentes, no solo que exceden el barrio, que a veces hasta de nivel internacional. Como en este caso, de una parte, testigos de una parte de la historia de los medios de comunicación, que eso sí que tuvo trascendencia internacional, ¿no? Pues es que te corto un segundito para darte pie a que, no sé, a que Sí, arranquemos con la radio. A veces uno le dice a los alumnos en la facultad que están tan acostumbrados a comer la lata de conserva que se olvidan que hay una vaca. Es decir, sí, porque parece que todo vino hecho. claro. Bueno, vos nos vas a contar cómo se empezó a hacer, cómo empezó la radio en Claro. nuestro país. Bueno, la radio, la historia de la comunicación a distancia de los hombres siempre fue una inquietud desde 600 años antes de Cristo, que había distintas formas de comunicarse, con antorchas, con luces, con señales de humo, hasta que cada uno fue evolucionando y encontrando distintas formas, influyó el descubrimiento de la electricidad y de cada elemento técnico hasta llegar a lo que hizo Marconi, que logró una transmisión a distancia real por estos medios técnicos, con esta radio galena, con las antenas, todo. Bueno, ese fue un punto importante y lo aprovecharon a principios del siglo XX como una herramienta de uso militar, porque enseguida los que vieron la importancia de las comunicaciones a distancia fueron los barcos, porque época de contienda de la guerra, y le daba mayor poderío saber dónde estaban. Ahora parece imposible pensar que se armaba un operativo de guerra o un operativo que involucra a muchas personas, a muchos sectores, sin los medios de comunicación. Por eso sucedía. Claro, hay que pensar que en una época lo que guiaba era Las estrellas, la astronomía. Claro. Y acá cuando fue Nordenhall en 1905 a la Antártida, que pasó por Buenos Aires, dice, si en 5 meses no vuelvo, pregunten. Claro. Y fue sin radio, sin medios. Bueno, eso que hoy es impensado, sucedía. Y bueno, y en ese tiempo, unos jóvenes argentinos, liderado ese grupo por Enrique Telemaco Susini, que él había nacido en 1891, un chico de buena familia, pero con inquietudes, muy bien formado, un humanista que todo con sed de aprender. Sí. Así que esto es interesante que lo vean los jóvenes, ¿no? Que hay que estar atentos a lo nuevo que viene y a todo. Bueno, él se dio cuenta de la importancia de la radio, porque fue a estudiar los gases tóxicos, los efectos de los gases tóxicos de la guerra, ¿no? en la guerra, que lo había mandado la Marina, y fue a Italia. Y bueno, ahí vio todo y se trajo unas válvulas que hacían falta. ¿A qué se dedicaba? Fue médico. Era médico. Médico brillante, se recibió a los 21 años, con medalla de oro. Como esas personas preclaras. Nos hace un enorme aliento. En el grupo de nuestra comarca tenemos un médico también brillante, por ahí llegamos a ser como este Telemaco. ¿Cómo no? Claro. Pero él hacía de todo, le gustaba la música, el teatro, las artes. Un hombre genial que dirigió la Scala de Milán. Él fue, ¿Y era argentino? Era argentino, nacido en Buenos Aires y estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Y él pertenecía a un grupo de... También se había formado en Europa, porque el padre fue con una misión diplomática a Europa, padre médico también, que fue el que abrió la cátedra de anatomía patológica, que el instituto se llama Telemaco Susini. Así que en Europa él estudió cosas de física, siendo muy jovencito, matemáticas, y estudió música en la Escuela Imperial de Viena. Un hombre que sabía mucho y por eso le interesaba, acuariano como yo también. Nació el 31 de enero y le interesaban las comunicaciones. Y bueno, y pertenecía a un grupo que se llamaba la Tribu Interdisciplinario Universitario, donde los estudiantes de distintas carreras confluían en actividades extracurriculares, y sobre todo en el arte, en las nuevas inquietudes. Y
De allí tenía muchos amigos que después lo acompañaron en sus emprendimientos. Bueno, él vio esto de la radio, estaba atento a lo que venía de Europa, a las revistas, y cómo evolucionaba la electrónica y la radio, las comunicaciones. Entonces acá, en un momento que él estaba ligado al Teatro Coliseo, por la música, con sus amigos, según medios parientes, César José Guerrico, Miguel Mujica y Romero Carranza, también estudiante de medicina todos. Pero el único recibido en ese momento era él, era Susini, que tenía 3 años más, poner que tuvieran ahí 25 años, sí. El más grande. 25, 26 años por ahí. Y decidieron experimentar una transmisión abierta. Lo que él hizo y lo que me parece valiosísimo, que le dio otra función a la radio. El elemento técnico estaba, pero cerrado en un ámbito militar. Lo resignificó. Dijo, esta es la mejor herramienta para transmitir cultura. Entonces hicieron esa transmisión de una ópera que llegaba de la orquesta del Teatro Constancia de Roma, llegó al Teatro Coliseo en la temporada de verano, y ahí hicieron una prueba, un invento, para que lo escucharan los 20 personas como él, aventureros, y los que estaban en los barcos, que ya manejaban mejor. Tenían radios, que escuchaban radio. Y tenían transmisión, claro. Y transmitieron esa ópera y la gente se asustó porque escuchaba voces que venían del aire, le parecía una cosa de bruja. Pero bueno, fue exitoso, siguieron, no le dieron mucha importancia ni la prensa ni nadie porque parecía como todo lo que se inventa, algo raro que lo No había habido antecedentes de esto. No, pero tampoco la gente, como no estaba en la radio, no se conocía, solo por la gráfica. No, digo porque además del dulce de leche tenemos otra cosa para acreditarnos. Claro, de eso tengo que estar orgulloso, la primera transmisión. Porque como hay una lógica de decir, bueno, no servimos para nada, somos indolentes, parece que sí servimos. ¿Servimos? Sí, ¿no? Primera transmisión de radio abierta y continuada en el mundo se hizo acá el 27 de agosto de 1920. Se hizo un congreso unos años después, mundial de la radio, y fue reconocido oficialmente, aunque ahora muchos países digan que no, que este año dijeron que iba a ser el Día de la Radio, el día que hizo esa transmisión de broma como que los extraterrestres... de Orson Welles. Claro, y la gente se asustó que habían invadido el planeta. Entonces, para ver la influencia de los medios de la radio, que fue tan grande, inventaron ese nuevo día, pero en verdad reconocido fue este. O sea que este es muy interesante, hay que pelearlo. Es lo mismo que el Día del Amigo. Sí, que también es argentino. Pero el Día del Amigo no, se pone teóricamente el Día del Alunizaje. Sí. Entonces digo, hay un tema de culturización en apropiarnos. Cuando uno no tiene la propia historia y no la reconoce, toma la ajena. Claro. Bueno, este es un caso, ¿no? Este es un caso que paradójicamente no se escucha ni se hace la gran fiesta. No, pero vamos a proponerlo de este canal comunitario. Pero de todo, porque realmente cambió la vida. Hoy uno no se puede imaginar sin una radio, sin los medios de comunicación. Repetime la fecha. 27 de agosto de 1920. Pues es que este programa lo ve también la directora de Radio Nacional, María Seoane. Ah, bien. Vamos a decir a María Seoane que tome nota de esta fecha. Que le demos importancia. Y que le demos la relevancia que tiene. Claro, porque fue mundial. Radio Nacional, por lo menos. Había otras experiencias en el mundo, pero era en Estados Unidos, en Londres. Pero fue una experiencia abierta y terminó ahí. Después, un tiempo después arrancaron. Pero acá continuaron, porque este Susini, que era un tipo genial y así un poco histriónico, además de un excelente humanista, él hablaba muchos idiomas y entonces inventaban los programas hablando como un italiano, como un ruso, como un francés, y parecía que había mucha gente. Hasta que los amigos les entusiasmaron con el invento y venían a compartir, la gente de teatro con quien estaba relacionado, y hacían los programas unas horas por la tarde, ¿no? Y bueno, después de ahí la radio la trasladaron a otros lugares, estuvo en la Galería Güemes, y después de ahí Yankelevich le vio la beta, como él tenía un negocio, una empresa que vendía productos eléctricos y los receptores a galena, empezó a crecer, bueno, sponsorió la radio y compró, y ahí tomó otra fuerza, ahí le vieron la fuerza comercial y ahí se abrieron otras radios, Radio Prieto, pues Radio Espléndido, otras radios se fueron abriendo enseguida. Y bueno, ellos dejaron un poco esto de la radio porque eran gente muy inquieta,
y gente que estaba bien, que tenía, económicamente estaban muy bien todos, pero invertían en proyectos que ellos creían. Entonces invirtió en otro proyecto que se llamó Vía Radiar, vendieron esta LROR Radio Argentina, y Vía Radiar era una empresa de radiotelegrafía al exterior, que es un poco conocido, y tenía una base en La Lucila, que le inauguró el presidente Alvear, fue la inauguración. En La Lucila, cerca de donde está el colegio Lincoln, por ahí. Que ahora hay una antena también ahí abajo sobre la estación Anchorena, por ahí, pero no es la misma. Y tenía otra base en Berazategui, una en Asunción de Paraguay, en Nueva York y en Madrid. Y ellos lideraron todas las comunicaciones, y muy baratas, de América de habla hispana. Pero en ese tiempo estaba la ITT, que es una empresa grande, monopólica, importante, que ya tenía a su cargo todas las radiotelegrafías de Alemania, de Inglaterra y de Estados Unidos. Entonces le compró esta pata que le hacía falta. Sí. Suponte que todo eso valía 2 millones, se lo pagaron 5 millones. Hicieron muy buena plata, porque eran tipo aventureros, pero sabían de negocios, se les entusiasmaba. Y eso fue en el 29, que en Estados Unidos empezó el cine sonoro. Claro, coincidió con la crisis de la Bolsa de Nueva York y se hizo la primera transmisión del cine sonoro. El cine había empezado en 1895. Pero esta gente vende la radio. ¿Qué hace con esto? Con la radio invierte en Vía Radiar. En Vía Radiar. ¿Y cómo sigue la historia? Y de Vía Radiar, bueno, vieron ahí, como estaban negociando con la ITT en Estados Unidos, y vieron que coincidentemente se hizo, nacía el cine sonoro, ellos vieron que era el negocio que venía, era la nueva etapa, porque hasta ahora se hacía cine mudo en ese tiempo. Acá también había inicios del cine mudo. Y entonces fueron a la Metro Goldwyn Mayer, la visitaron, vieron, y les interesó, y arreglaron, y trajeron unos planos para hacer una réplica a escala de la Metro Goldwyn Mayer, y contrataron 2 técnicos, compraron cámaras, todos los elementos. Pero tengo un segundito. Cristina, vamos a ir al próximo bloque. Cristina es miembro de la Junta de Historiadores del Camino del Bajo. Sí. Que tiene la historia de Juan de Garay para acá. Camino del Bajo es el primer camino que el primer camino, hilvanó toda la zona norte. Exactamente. Y vamos a irnos luego al fondo de la legua también, que tiene que ver hasta dónde se repartieron las tierras. Pero el frente era el Camino del Bajo. El frente era el Camino del Bajo, el fondo era el fondo de la legua. Y en esta ubicación geográfica venimos de la radio y en el próximo bloque ya estás hablando de la experiencia que fueron a adquirir de estudios cine sonoro, y vamos a hablar del cine, cómo nace y cómo se desarrolla el cine y en dónde. ¿Lo vemos muy bien en el bloque siguiente? ¿Cómo no? Cristina, estamos hablando de la radio, de cómo claro, algunos argentinos, igual que ahora, podían hacer y tomar iniciativas, atentos a las innovaciones, pero aplicándolas. Y bueno, cómo fue evolucionando el camino, y empezamos a pedirte que nos cuentes la historia del cine, la otra etapa, ¿no? Claro, por eso tuvimos que retomar desde un principio. Claro. Porque el cine tiene el sonido, que vino desde la radio, y de la fotografía. Claro. La fotografía es de 1850, por ahí, que nació en París. El cine también nació en París, que es la fotografía en movimiento. Claro. Y bueno, acá el cine había llegado en París los Lumière lo hicieron en 1895. Acá la primera proyección se hizo en el Teatro Odeón en 1898. Que la gente se asustaba porque veía esas locomotoras que se le venían encima y salían corriendo. Claro. Igual que con la radio, que eran voces raras, cosas de brujería. Y esto pasó lo mismo. De todas maneras, se identificaban, porque el biógrafo es describir la vida, ¿no? Parecía increíble testimonio de gente común que estaba en la pantalla, y eso prendió rápido en lo popular, obvio, en el público
se sentía identificado porque eran cosas que conocía y maravillado. Bueno, entonces en ese tiempo se hacía cine mudo y siempre están los que empiezan, que se entusiasman, así como estos habían empezado con la radio, hubo mucha gente que empezó a entusiasmarse con el cine, que venían de la fotografía, entre ellos Luis Moglia Bart, uno de estos que habían filmado. Bueno, entonces retomamos con el equipo de Susini, que vieron cómo nacía el cine sonoro, como una cuestión de estrategia política, porque ya eso le permitía a los países conocer su idiosincrasia, su forma de hablar, de cantar, de bailar. Esto que sigue discutiéndose hoy, ¿no? Digamos, Sí. una expresión cultural de identidad, qué importante, que bueno, que se advertía que se hacía y a veces Que se ellos olvida. vieron que el se cine olvida. sonoro era eso, claro. Se olvida, uno se da cuenta ahora porque ya está tan cotidiano que le pierde el sentido profundo. La cuestión que ellos entonces hicieron todo eso y vinieron a la Argentina a invertir. En ese momento negro, que había caído la bolsa de Nueva York, que acá también no había trabajo, era difícil. Y estos jóvenes, tan entusiastas, que también me gusta recalcar que era gente muy joven, volvieron acá a la Argentina y buscaron un lugar tranquilo y cerca de la capital para comprar y crear la primera industria del cine sonoro argentino, mejor dicho, de Hispanoamérica. ¿Dónde compraron? Y compraron en Munro. En Munro. En Munro, un lugar tranquilo, como no había estas paredes acustizadas, el sistema necesitaba un lugar silencioso. Y Munro en ese tiempo había surgido con el ferrocarril, que le dio el nombre a la estación, en 1912. Pero un lugar de quinta de verdura y de flores, de inmigrantes, la mayoría genoveses, que estaban plantando zanahorias y acelga y flores. Bueno, pero había una casa que llamaba la atención, se llamaba La Algovia, que por eso era rara, en un lugar así alejado, pero habían hecho esta casa hecha por un arquitecto de fuste, de moda en el momento, que se llamaba John Cronfus. Era lindísima, de estilo colonial, y con un hermoso jardín que lo había hecho Intermeyer, que es un floricultor muy conocido, paisano del señor Lechman, dueño de esa casa. Bueno, que en ese tiempo decidió venderla, entonces esta gente compró esa casa tan linda, y que todavía está esa casa, y ahí instalaron esa primer industria cinematográfica. Eso fue que la compraron el 31 de octubre de 1931, exactamente. Y bueno, llegaron a esa casa con ese hermoso jardín cuidado por Juan Bautista Repeto, que era el bisabuelo de Julio Boca, mira. Por eso te digo, la gente que pasó por ahí en ese lugar mágico es sorprendente. Bueno, y ahí empezaron a diseñar, los planos los hizo el arquitecto Connor, que era de la tribu de ese grupo interdisciplinario, claro, universitario, que Connor también, él se sumó a ese proyecto, pero él había sido criado por sus tíos, que eran administradores del Teatro Dion. Entonces sabía de arte y de todo. Y su pareja era la primera bailarina en el Teatro Colón. Yo subrayo un segundito algo porque me interesa marcarlo, ¿no? A veces, esto que decíamos antes, que se cree o se quiere creer que viene todo hecho. Este es un grupo de jóvenes con inquietudes, abiertos a la innovación, en época de crisis mundial, donde el mundo teóricamente económico se caía, generaron un polo productivo y un nuevo trabajo en una zona impensada. Una zona de Quinta se convirtió en la meca del cine o el centro del cine argentino. La cuna del cine sonoro de Hispanoamérica, no solo de Argentina. Porque en ningún país de América del Sur había cine. Y ahí nació Lumington, en nuestra zona norte, digamos, ¿no? Es decir, claro, claro. Y ahí se instaló Lumington, quiere decir luminosidad y tono, que son las características de este cine. Luminosidad y tono, perfecto. Tono, claro. Y ellos trajeron, bueno, Connor diseñó eso, el primer estudio, y habían contratado a John Alton, un iluminador, para que les enseñara a hacer cine, porque ellos no sabían, nadie sabía. Claro, no había escuela de cine en ese tiempo. Hay que empezar a hacerlo. Hay que empezar todo de cero. Y a Laszlo Kitz, que era el editor, compaginador, bueno, y con ellos empezaron todos juntos a hacer cine. En esa casa tan acogedora
ahí se generaron todos los sueños, porque se quedaban a vivir ahí, porque tan entusiasmados, y se quedaban a vivir y ahí empezaron a crear todo, y lo que hoy es el museo, gracias a Dios. Así que en ese lugar tiene mucha energía. Lucha para ahí conservarlo. Hicimos hace unos cuantos años, después de estas cosas, tratamos de recuperarlo cuando hacían el shopping, y lo logramos con la gente de la zona, eran muchos técnicos que habían iniciado ahí. Luchamos para que no tiren abajo, y lo logramos. Y que se hiciera el museo, bueno, la municipalidad hizo cargo del museo, y se puede visitar, porque tiene mucho valor esa casa. Contanos, ¿qué películas se produjeron ahí? Ahí empezaron todos juntos a hacer la primera película, que se llamó Los Tres Berretines. Y como ellos no alcanzaban, llamaban a los pibes que estaban, como dije, plantando verdurita, para que les ayudaran a tirar los cables, a enderezar clavos, a tener las cosas. Porque antes las cámaras y todo eran enormes, pesadísimas. Los focos también, se daban 4 o 6 personas para mover todo ese aparato. Y además para hacer las escenografías, porque todo eso tampoco lo podían mover, tenían que hacer un montaje in situ de escenografía. Hubo casos como el Teatro Colón, la Cámara de Diputados, otras veces un barco. Todo eso lo tenían que construir en los estudios. Entonces para eso contrataban como 500 personas. Los carpinteros, importantísimo, y esos yeseros que antes, viste, las casas de 1800 tenían todos esos firuletes, todo, después dejaron de hacerse, entonces estos yesistas, que eran escultores también, los contrató el cine, en este y en otros estudios, para hacer los decorados y los yesos, las réplicas. Entonces el cine es así, la confluencia de todas las artes, y la última de las grandes artes. Todo eso implica, y la variedad de gente que estaba. Entonces ahí el Lumitor empezaron con esta primera película, y así empezaron todos, por eso dice que esa es la escuela de cinematografía. Porque de ahí salieron todos esos pibes, después fueron los técnicos, como fue Marcialetti. Eso, danos los nombres de los pibes, porque claro, después fueron grandes. Marcialetti, Tabernero, Aníbal González Paz, Serafín de la Iglesia. Esos eran técnicos de cámaras y de iluminación. Pero también ahí en escenografía, por ejemplo, trabajó Raúl Soldi pintando los cielos, porque antes se filmaba hasta acá, nada más, donde daba la cámara. Sí, sí. Y lo de arriba había que pintarlos, que decían pintar los cielos, que era un trabajo de telón muy grande que tenía que encastrar en la imagen esa. Y gente importantísima. Después, a lo largo del tiempo, los autores, guionistas y los músicos eran todos de primerísima línea los que estaban ahí. Estaba Ciamarela, estaba la orquesta de De Angelis. Bueno, todo ahí debutó Hugo del Carril en la primera película, la hizo ahí, Irma Córdoba, Mirta Legrand salió de Lumiton. Sandrini también estuvo. Sandrini en la primera película, claro. El primer actor que cruzó el portón fue Homero Cárpena, el protagonista de Los Tres Berretines también. Paralelamente se desarrolló con Luis Moglia-Bart, que antes dije, la otra gran productora que se llamó Argentina Sonofilm, pero Lumiton empezó con plata, eran hombres de la noche, de todo, que se divertían, y era una familia, porque vivían para eso. No tenían hijos, no se casaron, tenían sus parejas, pero vivían para eso porque les divertía, hacían plata y también jugaban y todo, pero era la época que venían con las estrellas, con las boas, con todo. Y otro día se iban en colectivo porque se habían patinado la plata en las carreras de unas cosas. Bueno, en cambio Sonofilm empezó Luis Moglia-Bart, tipo visionario, muy idealista como todo, que tiene proyectos, pero no tenía una moneda y tenía experiencia en el cine mudo, y lo llamó a un financista que fue Mentasti, que él era un hombre que tenía la distribución de vino, aceituna y de las películas mudas en los cines del interior. Entonces algo entendía del cine, y bueno, fue ofreciendo el negocio si podían pasar películas o no. Entonces a medida que contrataba alguna
a alguna sala, juntaba unos pesos y le tiraba un rollito de Kodak para mogleabar. Así que en un galponcito, acá cerca de San Telmo, con esa precariedad que se inician muchos proyectos argentinos, así se inició, se hizo esta primera película Tango. Ah, mira. Y con eso salió la productora con su nombre, Argentina Sonofilm. Un tiempo que la industria argentina era la esperanza de todo y por eso le ponían esos nombres, el sol, los colores no había, pero era todo blanco y negro. Y bueno, fue haciendo como podía Sonofilm hasta que en el año 38 hizo sus propios estudios. Y fue una empresa de familia que la siguieron los hijos. Estudios ubicados en Martínez. Ah, bueno, por eso digo. Claro, Por así eso llegamos a Martínez. Desde Martínez decimos que es la capital nacional del cine y de la televisión, por la herencia esta. Empezó así con Lumiton y los que formaron Lumiton después cuando creció el cine sonoro se hicieron nuevos estudios y se fueron a Martínez y continuaron. Porque Lumiton cerró, porque no era empresa de familia, ellos terminaron, ya estaban hechos, habían hecho todo lo que les gustó, todo lo que quisieron. Cambió la situación social, política, en el año 50 más o menos, también Estados Unidos abrió el mercado de México y cerró el de Argentina, no les mandaban películas, después entraron los sindicatos, cuando empezó Lumiton era una época de conservadores, se jugaban y con pasión lo hacía, en cambio ahí ya no, más horas no hago, esto no lo hago, corresponde al otro, bueno, ya perdió el encanto, la aventura. Y era una familia eso, ¿no? Trabajaban sin horario y todo. Bueno, cerró y cerró todo y se vendió a otra empresa, bueno, es otra historia. Pero Sonofilm y los otros estudios se trasladaron a Martínez y apareció Emelco, Pampa Film, que después fue Emelco, Imapol y Argentina Sonofilm, y continuó y llegaron a la etapa de televisión. Pero de todas maneras, la televisión, cuando llegaron los primeros equipos, que creo que fue Guarmestre que los trajo, los tuvieron en guarda en los estudios Lumiton de Munro. Y el que dirigió la primera transmisión de televisión fue Enrique Susini, que fue el 17 de octubre de 1951, con los cameraman, los hombres de las cámaras de Lumiton. O sea que mira que hay historia. Cristina, mira, estamos terminando este primer programa y se me ocurría mientras te escuchaba convocarte para armar un programa que se llame algo así como una historia de película, ¿no? Ah, sí. Porque en realidad, cuando en la charla previa a este programa, hablando de Munro, y que te pido que lo digas así muy puntualmente, se han dado muchas coincidencias en esa casa de Munro y hay mucha historia. Tirame los títulos para que la audiencia quede en la expectativa de volver a escucharte. Y bueno, eso está ligado a Lumiton, el primer bailarín, Michel Borowski, el primer bailarín del Colón, que fue el maestro de Nancy Boca, la madre de Julio Boca, primer bailarín del mundo. Pero después, cuando cerró esa etapa de Lumiton y se hizo cargo una fundación de la Merced, se lo que la tuvo muchos años alquilada hasta que las cámaras no servían más, y después le alquiló toda esa planta a la fábrica Levis, que cayó del cielo, una bendición, porque es cuando cambió el paradigma de la indumentaria y empezó la explosión del jean, en ese mismo predio, ¿no? O sea, Munro tuvo una industria cultural, después cuando esa etapa cayó, se reconvirtió casi con la energía de la propia zona. Y de la moda, algo que estaba en el mundo, porque no nació ahí el jean. Y de ahí, y ya nos vamos, también sale la gente del Operativo Cóndor. Digo, o sea, de Munro, que cumplió 100 años Munro, por eso hicimos este libro. Y es un barrio sorprendente porque con la movida de las fábricas, Lumiton fue la primera industria que vino, después vino Tanor, Colorín, todas las fábricas. Con el derivado de las fábricas, todo el movimiento obrero, la creación de los clubes y del movimiento político. Munro es también una escuela de militancia de todos los tonos y todo, pero salió como Avellaneda de ese movimiento obrero, de los trabajadores, tan fuerte,
Entonces tiene muchas lecturas este barrio de Munro, que le pasaron cosas que a otros lugares no. Apasionante, Cristina. Creo que dejamos un mensaje respecto de cómo nacieron los medios. Cómo nacieron los medios y se trasladaron a Martínez, que es... Y lo más importante, toda la zona norte. Que vecinos nuestros, gente Sí, común, gente de distintos estratos sociales, pero gente como nosotros, hizo posible esta realidad y también hizo una escuela de militancia en el mismo epicentro, trabajo y militancia. Pero ahí queda abierto para porque que lo sigamos profundizando. Los que fundaron el sindicato SICA Sí. son gente de Lumiton y de Pampa. En sí de ahí, porque esa fue la escuela de los técnicos, que después fueron, cuando se vieron otros estudios, los contrataron. Mapol contrató a los mejores técnicos de todos los estudios. En eso fue Marcialetti, Pereira. Bueno, como vemos, y nos tenemos que ir, es apasionante descubrir que la historia está en todos lados y también en el vecino del lado nuestro. Pero los vecinos, porque a veces eran extras, o porque salían a filmar la casa, la canchita de fútbol, o necesitaban un bebé, algún vecino todos participaron de alguna forma de esa, o eran vecinos de algún conocido, como el Martínez Antonio Merallo, que es un prócer de la industria del cine. ¿Y cuántos los vecinos lo conocían de compartir la vida cotidiana? Sin duda. Cristina, nos tenemos que ir. Bien. Te agradecemos enormemente. Vamos a abocarnos a la lectura de estos libros y te vamos a seguir invitando porque tenemos mucho para mostrar y para contar de esta zona, de nuestros vecinos de la zona norte. Exactamente. Claro, muy bien. Gracias, Cristina Mirabellias.